le damos inicio una vez más al discipulado Plan Timoteo. Tengan ustedes un cordial saludo. En esta sesión, en esta nueva sección del Plan Timoteo, veo que pues están tomando sus notas, preguntas, cualquier tipo de inquietudes que hayan tenido de la clase pasada. Estamos tratando de hacer videos que queden como herramienta para que después vayan al canal de YouTube y puedan estarlos revisando, ¿verdad? La idea es de que ustedes no se pierdan cada cosa, cada detalle, cada información que se pueda estar dando a través de este discipulado Plan Timoteo. Bien, quiero ser un poco dinámico el día de hoy, en esta jornada de hoy. Quiero saber cómo se sienten, cómo se han sentido en el transcurso de hoy tenemos ya la tercera sesión del Plan Timoteo. A ver, comentarios, necesito que hablen también, ¿verdad? Que interactúen. Si alguien quiere dar su opinión, qué sé yo, o aportar alguna cosa con respecto a lo que va del discipulado, bien pueda hablar en ese espacio para hablar. Sí. Ha sido bien refrescante para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Johnny, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un apóstol? No, ¿cómo se dice? Un obispo Sacerdote. y un sacerdote. O sea, en el Plan Timoteo. Un obispo y un sacerdote. Sí que... Bueno, el término de obispado viene siendo un término empleado en la Biblia, en las Escrituras, en el libro de las cartas a Timoteo. Un obispo viene siendo como un líder, ¿verdad? Que tiene una autoridad dentro de la iglesia, ¿sí? Es una autoridad dentro de la iglesia, puede ser dentro del cuerpo de líderes, ¿sí? Un servidor, también pues se puede llamar obispo a un pastor, pero dentro de una orden religiosa diferente a la que nosotros profesamos. Es decir, por ejemplo, en la iglesia católica se manejan esos rangos, ¿sí? El obispado desde un rango más diferente, y no se trata simplemente ya de una iglesia local, sino ya más que todo a nivel general. Dentro de la religión, de la iglesia católica, el obispo cubre una serie de responsabilidades, ¿verdad? Entonces es diferente a lo que es el sacerdote dentro de una iglesia, o sea, una autoridad que tiene mayor responsabilidad, y podría decirse que tiene de pronto un rango muy parecido a lo que tiene que ver con el apóstol dentro de la iglesia católica. No, perdón, Johnny, yo te dije mal, era un obispo y un diácono. O un diácono. Sí, es que aquí habla en 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 Claro. al 7. Sí, ahí especifica Pablo acerca de, primero, el carácter o el comportamiento o la conducta de un diácono y después de un obispo. ¿Puedo leer este pedacito? Claro. Dice, requisitos de los obispos, dice, palabra fiel. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y igual le dice a los diáconos, ¿no? Algo así parecido. Sí, algo parecido. Sí, entonces, exacto. Hay diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con un obispo y un diácono. ¿Sí? Un diácono tiene otras funciones. El diácono se conecta más con las personas. Vemos eso en el libro de los Hechos, donde los diáconos atendían las mesas. El diácono está pendiente más de las personas, de la necesidad de las personas.
importante el diácono siempre está como que activo en la iglesia, recibiendo a las personas, está viendo cualquier tipo de detalle. Sí, y los requisitos, perdón, y los requisitos para un obispo y un diácono son los mismos, aparentemente. Sí, exacto, porque igual son hombres de Dios. Lo que habla ahí es acerca de la conducta moral, más que todo, no tanto del oficio, lo que debe hacer, pues, las responsabilidades, sino la conducta moral. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, Johnny, gracias. ¿Quién más quiere de pronto hacer un comentario? ¿Cómo se siente? Bueno. Entonces comenzamos. No sé si algunos de ustedes tienen, pues, y deberían tener, ¿no? Pues el papel que se les entregó, donde está el índice de temas, ¿sí? Porque estamos viendo cada punto, cada tema, ¿sí? El primer módulo tiene varios temas, entonces ya estamos cerrando ya el primer módulo. Necesito que cuando en medio del discipulado pues tengan esa hojita pendiente para, porque es la guía por donde vamos, ¿verdad? Además pues es de anotar ustedes. Voy a estar tocando el punto de servir por una satisfacción personal. Ahí lo pueden encontrar. El punto 4. Sí. Punto 4. Servir por una satisfacción personal. Y bueno, ya que Mario tocó el tema del servicio, ¿verdad? Él preguntaba acerca de la diferencia de las funciones que puede tener un obispo o un diácono, ¿sí? Igual son los dos son servidores, ¿sí? Entonces voy a estar tocando el tema del servicio y servir por una satisfacción personal. Dice, la satisfacción es una de las sensaciones placenteras del alma. Nuestra alma siempre tendrá necesidad de satisfacerse o complacerse a sí misma cuando hay un deseo egoísta que viene de lo más profundo del corazón. ¿Me explico? Siempre hay una necesidad de parte del individuo, de parte de la persona, por satisfacerse a sí mismo. Eso es algo que realmente pues viene, sí, y es muy común del ser humano, ¿verdad? Buscar una satisfacción a nivel personal, a nivel individual. Entonces, voy a estar explicando un poco eso, acerca de esto, en relación con este tema de servir por una satisfacción personal. Dice, la satisfacción personal no es parte del propósito de Dios. Dios no creó al hombre para que se deleitara a sí mismo sin involucrar a Dios. Quiere decir que gran parte de la satisfacción que podemos sentir nosotros tiene que estar involucrado Dios, ¿verdad? Cuando la satisfacción es totalmente aparte de Dios, se convierte en una satisfacción egoísta, ¿sí? Una satisfacción egoísta. Y vámonos al Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4, que nos dice acerca del tema, ¿sí? Salmo 37, versículo 4. Anote, y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es sinónimo de satisfacción. Es de satisfacerse a sí mismo, pero en Dios. Entonces, cuando estamos nosotros satisfaciéndonos en Dios, entonces hay una comunión. Eso quiere decir que el deseo de Dios es mi deseo y el deseo mío es el de Dios. Entonces yo me satisfago, ¿sí? Cada vez que experimento cualquier cosa, pero que lo estoy haciendo a través de Dios, ¿verdad? Amén. Y
eso hace de que Dios se complazca con nosotros. Yo no sé qué nos satisfaga a usted. En el mundo hay muchas satisfacciones placenteras, ¿verdad? Y las satisfacciones son parte del diario vivir de muchas personas. Pero ¿qué era aquello de que cuando yo decido buscar a Dios, ya no depende de que las satisfacciones yo las haga por aparte, sino que las satisfacciones vienen a través de Dios mismo, de lo que le gusta a Dios, también debe gustarme a mí, ¿sí? Entonces, dice, la naturaleza pecaminosa del ser humano tiende a satisfacer su ego, el querer sentirse bien y deleitarse en lo que hace y lo que tiene, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos nos satisface a nosotros, ¿verdad? Nos complace a nosotros mismos, ¿sí? Y lo que tenemos también nos puede también satisfacer a nosotros mismos. Las cosas materiales, cualquier tipo de cosas. ¿Qué nos satisface a usted? Nosotros experimentamos satisfacciones egoístas cuando llegamos y de pronto nos mostramos obsesivos por alguna cosa que queremos y que no es compatible con lo que Dios quiere. Pero nosotros nos satisface eso. Tal es el caso en la Biblia, por ejemplo, de Sansón. Sansón le gustaba mucho la mujer extranjera, ¿verdad? Pero los padres, y según la ley establecida, prohibía que un hebreo tuviese por esposa a mujeres extranjeras. Pero aquel hombre era muy apasionado por las mujeres extranjeras, ¿sí? Le satisfacía a las mujeres extranjeras. Entonces se convierte la satisfacción muchas veces en una obsesión, ¿verdad? Por querer, por anhelar algo que Dios no anhela. O sea, es algo, un deseo egoísta, ¿sí? Ya sea hacia las cosas materiales, ¿verdad? Ya sea lo que usted hace, ¿sí? Todas esas cosas. Yo hago algo y me satisfago yo. Yo me siento bien, con tal de que yo me sienta bien, a mí me importan los demás. Entonces es un deseo egoísta. Bien, dice, no hay cosa mejor para el hombre, esta es una palabra, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, vamos entendiendo un poco que el Señor permite al hombre que se satisfaga. Dice, Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, o sea, Dios lo permite. Eso va de la mano con Dios. Dios no hace prohibición de esas cosas, porque Dios manda a que el hombre trabaje y se goce del fruto de su trabajo, ¿verdad? Es algo que Dios estableció para el hombre. Y el hombre se debe satisfacer en su trabajo. Entonces dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Usted se alegra por lo que hace. ¿Para qué trabaja usted? Pues para deleitarse, ¿verdad? Para gozarnos, para sacarle provecho a las cosas que nosotros hacemos. Estamos trabajando por alguna razón, una razón de peso, y es para qué, no solamente para sobrevivir, sino para gozarnos. El que trabaja solamente para sobrevivir, pues es alguien desdichado. No, yo trabajo para sobrevivir, pero yo no me gozo con lo que yo hago, yo no le saco provecho a eso. Entonces no se está deleitando a sí mismo, ¿ya? Ahora, esto va de la mano con lo que Dios estableció. No quiere decir que no involucremos a Dios. Dice, el satisfacerse a sí mismo es algo que Dios permite a los hombres, no para elevar su orgullo, sino para que detrás de toda su obra reconozcan a Dios. ¿Sí?
no es para elevar nuestro orgullo queriendo demostrar de que nosotros nos gozamos, nos deleitamos con nuestro trabajo, yo, ¿verdad? Sino que siempre hay que tomar en cuenta a Dios. Los hebreos, siempre que llegaban y eran prosperados, lo primero que hacían era presentar un altar a Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, de cómo los patriarcas en especial, siempre que eran prosperados, siempre que sucedía o acontecía algo, ellos llegaban y hacían un holocausto, se complacían. Es decir, esto es algo que es en agradecimiento hacia Dios, deleitarse en Dios, poner todas nuestras posiciones, todas las cosas que nosotros hacemos y presentarla a Dios, gozarnos con Él. Así que, bien, Dios permite que el hombre se satisfaga, pero no para elevar su orgullo. No es llenar su alma y deleitarse por la obra de sus manos sin reconocer la participación de Dios en el asunto. Siempre es reconocer a Dios, de que hay un creador, ¿verdad? Amén. Ahora vámonos a Daniel capítulo 4 versículo 30. Estar hablando de alguien que confió en su fuerza. Daniel capítulo 4 versículo 30 dice lo siguiente: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras las dijo Nabucodonosor, elevando su orgullo, viendo la grandeza de su reino, atribuyéndole todas las cosas que había hecho a su fuerza, puede ser a su intelecto, a su creatividad, ¿verdad? Pero poniendo por fuera a Dios, ¿sí? Esto le causó una locura o le provocó una locura. De ahí que viene el orgullo. El orgullo viene cuando abrimos una puerta en la cual nosotros nos atribuimos para nosotros mismos las cosas que nosotros hacemos. Le atribuimos a nuestra fuerza, a nuestro intelecto, a nuestra creatividad, a nuestros dones, en fin. Entonces Dios permite todas esas cosas, Dios da la habilidad, ¿verdad? Dios permite de que nosotros nos gocemos y todo, pero dentro de ese gozo debemos involucrarnos a Él. Aquí este hombre elevó su orgullo, ¿sí? Y atribuyó toda la gloria, el esplendor del reino de Babilonia a Él. Ni siquiera fue para el pueblo, sino a Él, al yo, ¿sí? De igual manera, cuando servimos a Dios, podemos estarlo haciendo con un deseo egoísta, atribuyéndolo a nuestra habilidad y conocimiento, atribuyéndolo a alguna habilidad, atribuyéndolo a algún don. Esto hace que nuestra alma se satisfaga apoyándose en las funciones que realizamos sin tomar en cuenta a Dios. El servir tiene que tener un sentido. Entonces, cuando nosotros servimos, ¿sí? Y hacemos del servicio algo personalizado, algo que nos deleita a nosotros, lo estamos haciendo para nosotros, no para los demás. ¿Sí? Entonces, el servir genuino tiene que ver con lo que hay en el corazón, no con lo que hacemos, sino lo que viene del corazón. La semana pasada estaba hablando acerca del ser y hacer. Yo no sé si anotaron eso, bueno, no se pudo grabar, pero el ser y el hacer, ¿verdad? Entonces, para servir tenemos que ser, ¿sí? Entonces, ¿con qué intención estamos sirviendo? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros servir? Si es nuestro ego, nuestro orgullo, si es para que nos vean, si es para promocionarnos, ¿verdad? Hay muchas maneras que nos pueden motivar a nosotros del por qué servimos. Entonces, el servir tiene que venir de un corazón agradecido con Dios primeramente, y no
en el sentido de que yo sirva para deleitarme en lo que yo hago, creyendo en mis fuerzas, creyendo que yo hice esto, yo. Mucho yo. Sí, entonces, dice, podemos usar un talento y nos gozamos con ese talento. Nos enamoramos de lo que hacemos. Hay gente muy enamorada de lo que hace y orgulloso de lo que hace. Enamorada de la obra, pero no del Señor de la obra. Y busca y va por ahí, por ese camino, ¿verdad? Entonces, nos enamoramos de lo que hacemos, nos sentimos satisfechos con nuestros dones y talentos y estamos agradándonos a nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una habilidad que nosotros tengamos, la misma habilidad dada por Dios, nos puede alejar de Dios. ¿Sí? Correcto. En un sentido, podríamos decir que cuando en tiempo, es decir, digamos 50 años atrás, se entendía que el estar los 7 días en la iglesia era servir. Y eso trajo mucha confusión a la gente porque pensaban que el solo estar en la iglesia tú sirves. Cuando si, como en el día de hoy, hay gente que tiene que trabajar un domingo, no puede estar en la iglesia, pero en el mismo trabajo están sirviendo, o visitando enfermos, o haciendo otras labores que no exactamente tienen que ver con servir en la iglesia, pero es que la iglesia somos nosotros, no es un edificio. Y mucha gente confundía en tiempos atrás que servir solo se servía en la iglesia. Y eso llevó a mucha gente a frustrarse y a salirse de la iglesia y a detestar la iglesia porque entendían que servir era servir en la iglesia. Ajá, correcto. Y es así. El servicio, gracias Rogelio por aporte, el servicio es general. Y de eso les voy a estar hablando más adelante acerca del concepto del reino y no el concepto de congregación. Que hay una mentalidad congregacional que solamente se enfoca en lo que es la cajita, las 4 paredes, el servir ahí, ¿verdad? Pero el servicio es fuera de las 4 paredes. El servicio es en todas las esferas, ¿sí? Es dentro y afuera, dentro y afuera. Eso nos hace nosotros realmente identificar quiénes realmente somos. Porque si somos unos servidores dentro y afuera somos otra cosa. Afuera no nos identificamos. Afuera nos confundimos con lo que hace la gente de afuera. Entonces, afuera somos del montón, ¿verdad? Pero para comenzar, siempre un servidor comienza en un punto de partida. El punto de partida es el grupo de creyentes. Si no nos podemos servirnos entre nosotros, ¿cómo podemos entonces servir afuera? Es muy importante esto porque la iglesia es un gobierno establecido, ¿verdad? La iglesia es un grupo de personas, sí, que profesan la fe. Y para ejercitar esa fe tiene que ser primeramente adentro para que yo pueda entonces tener un impacto afuera. Eso no quiere decir que yo me voy a quedar adentro sirviendo solamente y pasan los años y yo me convierto en un servidor de salón. Un servidor de salón es aquel que llega y se quita la ropa del trabajo, se pone la corbata y se transforma. Ahí se vuelve santo. Ahí se convierte. Pero debe ser el mismo dentro y afuera, ¿verdad? Pero primero es adentro, hablándolo en el contexto espiritual. Primero es nuestra alma, que debe ser trabajada, que debe ser transformada. Primero es nuestra mente, que debe cambiar. Después de lo que me está sucediendo a mí, entonces yo puedo ser parte de la iglesia para servir en la iglesia y poder entrenar. Quiere decir que la iglesia, la congregación, viene a ser un cuartel de entrenamiento.
Por eso es importante el servicio adentro primero. Es adentro que comienza el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos recibir entrenamiento e instrucciones para después salir afuera. El mismo Jesucristo lo hizo. No salgan de Jerusalén hasta que venga poder de lo alto, ¿verdad? Entonces hay un orden para eso, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, dice, muchos buscan llenar su alma haciendo algo para el Señor. Quieren llenar el vacío que se siente al no hacer algo justo. El ser humano, por lo general, en su fuero interior quiere hacer algo bueno, algo justo. En el mundo secular, muchas personas que son adineradas, que tienen mucho dinero, que ya no hay qué hacer con el dinero, quieren hacer algo, ¿sí? Esa es una necesidad del ser humano, hacer algo. Quiero hacer algo que me sienta bien, que me haga sentir bien. Y voy a ir a una iglesia a repartir mercado. Ahí me siento bien, porque llega gente necesitada y tenga la bolsita y todo. Y yo me siento bien. Eso es egoísmo. Eso es un deseo egoísta. De servir para sentirme bien, para llenar un vacío. Y yo me pongo a hacer algo. Entonces, en beneficio de la gente, yo estoy ayudando y todo, pero ¿será el beneficio de la gente? Pues para sentirnos bien, es para que nuestra conciencia se sienta bien, porque eso lo hacen también las personas del mundo, para sentirse bien. Crean una fundación, ¿verdad? Crean algún comedor escolar, ayudando en una obra para sentirse bien. Es un deseo. Entonces, muchos buscan llenar su alma haciendo algo para el Señor. Quieren llenar el vacío que se siente al no hacer algo justo. Su justicia se basa en hacer y no ser. Su justicia se basa en hacer y no ser. Ahora, ¿de qué justicia? ¿Cuál es la justicia que vino a traer el Señor? La vemos cuando el Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Son tres cosas que son espirituales. La justicia se debe aplicar primeramente dentro de mí. Amén. Esa es la verdadera justicia, la que vino a traer el Señor. Entonces, la justicia no se encuentra en el hacer, sino en ser. Porque se puede hacer justicia. Justicia, paz y gozo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No tengo ahora mismo ese, si alguien me puede ayudar, pero no tengo ahora mismo esa nota bíblica. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿sí? Esas tres cosas son espirituales. Eso no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, ¿sí? Sino con lo que nosotros somos, con el ser. Jesucristo vino a traer una identidad propia en nosotros, no afuera sino adentro. El mucho hacer es fatiga de la carne, el mucho hacer, ¿sí?, no salva. Es por eso que las obras en sí no salvan. Podemos estar ganando el mundo, pero nosotros por dentro estamos perdidos, ¿verdad? Tenemos un corazón lleno de amargura, de falta de perdón. ¿Sí, pastor? Romanos 14, 17. Gracias, pastor. Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Bien, dice, este sí es fuerte. Bueno, muchos buscan llenar su alma haciendo algo para el Señor. Quieren llenar el vacío que se siente al hacer algo justo. Su justicia se basa en hacer y no en ser. Pero
el fin de la historia es el mismo vacío que siente. Por más que sirve, están vacíos por dentro. Por más que sirve, no hay una experiencia con el Espíritu Santo. Por más que sirve, no son felices. No hay justicia, no hay paz, no hay gozo en el Espíritu. ¿Cómo se está sirviendo? Sin justicia, sin paz, sin gozo en el Espíritu. Pero yo estoy haciendo la justicia con lo que yo hago, las buenas obras. Sí, eso está bien. Pero si esas buenas obras no son compatibles con lo que tú eres, de nada sirve. Eso fue lo que enseñó. O sea, ¿de qué sirve ganar al mundo si perdiere mi alma? Entonces, la cosa es de adentro hacia afuera. No dice de que no hay que hacer buenas obras, sino que la principal obra es en el corazón, es adentro. Entonces, desde ahí comienza la obra. La iglesia, el término iglesia, no es un montón de servidores que comienzan a servir de una vez. Un grupo de servidores, venga, el café, esto, ¿qué le hago? Le ilustro las botas, ¿qué lo peino? Se hace el servicio de esto, corte de pelo, se reparten sándwiches y todas esas cosas. Eso lo hacen, ¿verdad? ¿Es malo eso? No es malo. Pero resulta y pasa que el Señor vino a hacer una justicia primero dentro del hombre, en el corazón del hombre, y no afuera. Porque los fariseos les gustaba hacer esas cosas externas, lo de afuera. Y él exhortó en muchas ocasiones a esa élite religiosa, tratándolos de hipócrita, tratándolos de sepulcro blanqueado, que por fuera muy bonito, pero por dentro huesos. ¿Sí? Es fuerte, pero el tema es que el Señor nos quiere llevar hacia adentro, hacia lo interior, el hombre interior que nosotros somos. Porque por fuera podemos ser muy pulcros, por fuera podemos tener un buen nombre, podemos ser bien vistos por los demás, pero ¿quién eres por dentro en realidad? Por fuera eres tremendo servidor, pero por dentro eres incrédulo. Entonces todo este tipo de cosas, o sea, obedecen a un comienzo primero. Dios comienza primero dentro de nosotros y no afuera. Pero el hombre busca llenar el vacío haciendo obras, haciendo algo, queriendo hacer algo. Yo necesito hacer algo para sentirme útil. Necesito estar rodeado de personas para que me vean que yo soy bueno, que yo soy útil. Pero cuando estás a solas, haces otras cosas. Entonces, dice, muchos usan el servicio para esconderse, para ocultarse de sus prejuicios, para tratar de satisfacerse en algo que les permite ser útil, pero por dentro siguen experimentando el mismo vacío. Otros lo hacen por ego, para demostrar sus dones y talentos, para elevar su autoestima. Hay personas que tienen una autoestima baja, necesitan como que ser reconocidos, necesitan ser como que alguien los vea, ¿sí? Necesitan la aprobación de alguien y hacen cosas esperando que el pastor le diga que oye. Hacen cosas esperando el reconocimiento de los hombres y no el reconocimiento de Dios. Y si no hay reconocimiento, entonces es un frustrado, tiene una baja autoestima, no me dijo nada. Y
Y yo que hice un trabajo excelente. No me dicen nada. No me motivan, no me dicen nada. Yo me voy de aquí. No me reconocen lo que hago. Yo estoy haciendo buenas cosas y no me dicen nada. Eso es el prototipo de personas que buscan que la aprobación de las demás personas los haga elevar, los haga levantar, ¿verdad? Pero cuando nosotros realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo y para quién lo hacemos, no vamos a tener ese problema. El servidor sabe a quién decir. Sigue, dice, para demostrar sus dones y talentos. Hay gente que quiere servir para demostración de lo que Dios le ha dado, para demostrar eso que Dios le ha dado, para promocionarse, para probarlo. Y yo lo voy a probar, necesito probar este don, necesito probarlo. Y entonces quiere servir por el don y no por la pasión que siente por las almas, sino por el don, para que lo oigan cantar. Yo necesito cantar porque yo tengo una voz bonita, para que me escuchen, ¿sí? Para que me aplaudan, para que me digan aleluya, amén. ¿A quién le están diciendo aleluya, amén? ¿Verdad? Entonces eso se esconde por allá, se esconde. Eso es bien oculto, ¿sabes? Bien, pero bien oculto, porque son las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a servir? Es algo que está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces dice, deleítate en Jehová a sí mismo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Entonces hasta aquí, esa palabra ya nos está haciendo ver, deleítate a sí mismo en Jehová. No dice deleítate a sí mismo, sino en Jehová, ¿sí? Entonces, dice, yo hago las cosas que hago porque me deleito en Jehová mientras las hago. Ese debe ser nuestra motivación, que así no nos vean por allá solito, por allá, yo me deleito. Uno de esos que se deleitaba solo por allá era David. En el campo, por allá nadie le prestaba atención. Nadie sabía lo que estaba haciendo ese muchacho. Y él se deleitaba allá tocando el arpa, tocando la flauta. Nadie lo escuchaba, nadie sabía que él era un músico tremendo, un salmista, un adorador. Así que se forma la gente que mira. Entonces por allá ni la familia sabía de acerca de los dones que él tenía, porque no era el tiempo de la promoción, sino de la formación. Entonces, cuando estamos en el tiempo de la formación, vamos a estar por allá solos. Yo tengo una oficina donde no me visita casi nadie, y yo aspiraba a que ya van a llegar muchos allá a visitar. Ya la oficina está a la orden, está allá, para el que quiera ir al ser movido por el Señor. No la estoy promocionando. Les digo que tengo una oficina que me digo en la mente, porque ese es mi bosque, ¿ya? Y hay veces que el Señor permite esas cosas, y que uno quiero que alguien venga acá y que alguien vea lo que Dios me está dando, y no viene nadie. Nadie lo escucha. Quizás este muchacho estaba allá, David estaba allá en ese bosque, nadie lo escuchaba, ni siquiera los hermanos se presentaban por allá. Pero el día que vinieron a ungir al rey de Israel, se llevaron tremenda sorpresa. ¿Cómo? Sí, pero si no tiene nada. Pero sí que los hermanos mayores tienen su armadura y son más grandes, robustos, son mayores, prestan el servicio militar. ¿Cómo que ese peladito? ¿Cómo que ese niñito? Sí, ese. Llámenlo. Ay, que cuida las ovejas, ¿sí?
Pero el que cuida las ovejas se estaba gozando con Dios, se estaba gozando con Jehová. Amén. Y se formó un salmista. De hecho, en los salmos está: deleítate en Jehová. Él aprendió a deleitarse con Jehová en la soledad. Después vino el reconocimiento. Amén. ¿Estás recibiendo? Entonces, ok. Esto es una satisfacción ofrecida al Padre y no a nosotros mismos, no a nuestros egos. El que se satisface sirviendo sin tomar en cuenta a Dios se sirve para sí mismo. El yo es su propio Dios. Es aquí donde entonces comenzamos a entender que por dentro tenemos a un Dios que no es Jehová de los ejércitos, sino que somos nosotros mismos. Quiere decir que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, a nuestros egos, ¿verdad? Para sentirnos bien. Eso hace de nosotros nuestro propio Dios, para sentirnos complacidos. Ay, ahora sí me siento bien. Sí, me complazco en esto. Entonces, es ahí como el hombre comienza a engañarse, lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Sí. Algo muy poderoso sucede cuando sentimos satisfacción o deleite al servir a Dios de la manera correcta. Dios responde a nuestras oraciones. Otra vez les leo el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué será que hay muchas oraciones que no son contestadas? Porque no nos deleitamos en Dios y vamos a pedir, pero pedir mal. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís para tus propios deleites, un deseo egoísta para decir: yo sí, yo, dame esto otro, y no te deleitas en Jehová. Entonces, las oraciones contestadas tienen que ver con el deleitarse en Jehová, en Dios, con el satisfacerse con la presencia del Señor. Dice: los cielos se abren a nuestro favor por causa de practicar la verdadera justicia. Porque el que se deleita en Jehová está practicando la verdadera justicia. ¿Sí? Se está llenando, se está gozando, y eso es reino. Dice: los fariseos practicaban su propia justicia basándose en el servicio que hacían, complaciéndose a ellos mismos. Por eso, cuando buscaban a Dios, sus oraciones no eran contestadas, ya que procedían de un corazón egocéntrico. Isaías 58 lo puede decir ahí mejor que yo. Esa gente oraba y ayunaba, y sus oraciones no eran contestadas. Y le reclamaban a Dios como que no, que nosotros hacemos justicia. Ah, sí, porque están orando y ayunando, pero ¿cuál era la motivación? De que lo vieran. De que lo vieran. Correcto. Entonces, porque eran gentes que se paraban en la plaza, Jesús decía: y cuando ayunéis, no hagas como los fariseos, que oran en voz alta para que nos escuchen, para que, bueno, que todo el mundo ya sepa de que esa persona es un hombre de oración, un hombre de ayuno, y tiene su propia justicia, ¿verdad? Entonces, ok, el otro punto que voy a tocar es la lucha por el perfeccionismo para servir. La lucha por el perfeccionismo para servir. Entonces, en el punto que acabo de terminar, ¿sí?
acerca de la manera correcta en la cual nosotros podemos servirle al Señor. Y esto se resume en algo sencillo: transformación del corazón. No podemos servir con un corazón egocentrista, porque estaríamos entonces dentro de la lista de los fariseos, ¿verdad? Entonces, es transformación, servir basado en la transformación que nosotros hemos experimentado en el corazón. Bien, la lucha por el perfeccionismo para servir. Voy a leer algo para introducir un poco acerca de esto. Dice: los rituales, las normas religiosas, las prácticas tradicionales, la teología de salón y la ética académica hicieron de la iglesia una institución basada en el perfeccionismo humano, es decir, la letra. La palabra perfeccionismo es sinónimo de religión, está muy asociada estrechamente con la religión. La religión cumple los mismos patrones que pudiera tener el perfeccionismo. Me explico. El perfeccionismo es la lucha por lo perfecto en nuestras propias fuerzas. La religión propone lo mismo. El perfeccionismo es la lucha por lo perfecto en nuestras propias fuerzas. Entonces la religión propone lo mismo. El perfeccionismo obedece a una estructura de pensamiento rígido que se compone de elementos únicos. Me explico, es la búsqueda de elementos únicos para cumplir un propósito. Si no es único, no funciona. Tiene que ser esto, porque eso no sirve para lo que se quiere hacer. Entonces el perfeccionista siempre está buscando las cosas únicas para poder hacer algo, para poder cumplir un propósito. Tiene que ser eso, si no, no funciona. Tiene que ser de marca iPhone, si no, no funciona. Porque el iPhone tiene brillo, tiene esto otro. Tiene que ser la cámara de esta calidad, porque es que esta es la que se presta para esto y esto otro, ¿verdad? Entonces hace mucho énfasis en los elementos. Tiene que ser un elemento único, si no, no sirve. Entonces, eso es una de las cosas. Dice: el perfeccionismo obedece a una estructura de pensamiento rígido que se compone de elementos únicos. El perfeccionismo maneja algo regio. Quiere demostrar su rectitud ante las cosas que según esa persona le parece. Yo soy recto en esto, yo soy recto en esto otro, y esto es lo que sirve. Entonces comienza el perfeccionismo a crear una mentalidad, ¿sí? A crear un estilo de vida. Entonces dice, es tener los elementos perfectos para la obra. Sin ellos nada sale bien. Este pensamiento hizo que la iglesia experimentara uno de los periodos más oscuros de su historia. El perfeccionismo fue tomando control en la mente de sus dirigentes, generando diferencias ideológicas y creando un margen entre la iglesia y el pueblo. La iglesia era para los perfectos, para los limpios, para los pulcros, y no para los pobres y mal vestidos. El servicio religioso se elevó a un misticismo que marcaba la diferencia ante el pueblo, un cuadro de santidad basado en rituales. Entonces, por mucho tiempo la iglesia estaba separada del pueblo. Eso lo vemos en los tiempos de Jesucristo. Esta gente llegaba y se extrañaba cuando Jesucristo se sentaba con los publicanos, con los pecadores, ¿verdad? Porque manejaban una conducta de acuerdo a la mentalidad de ellos, una conducta de perfección. Cierto día vieron a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos.
porque ellos se basaban en los rituales de la purificación, ¿sí? Entonces manejaban un sistema de purificación externo. Jesús enseñó mucho acerca de esto, qué es lo que contamina al hombre, ¿sí? Entonces, exacto. Entonces ahí vemos que el perfeccionismo en sí está mezclado con el servicio. Están de la mano, ¿sí? Dentro de esta mentalidad, claro está, ¿sí? Entonces, el servicio perfecto, eso hace de que se crea una cortina de humo. Quiere decir que la persona que aplica el perfeccionismo normalmente tiene algún problema en su corazón. Y esto representa una lucha para tal persona, ¿verdad? Quiere aplicarlo todo de esa manera para que los demás, para dar a demostrar a los demás que realmente es una persona que tiene unos estándares, unos parámetros de rectitud, ¿verdad? Entonces muchos lo hacen más que todo por prejuicio, ¿sí? Y es ahí donde se comienza a generar un prejuicio religioso. Un prejuicio religioso es hacer lo que no es, ¿verdad? Entonces, bien, dice la iglesia era para los perfectos, para los limpios, para los pulcros y no para los pobres y mal vestidos. Un concepto que se tenía acerca de quién debería ir a la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia después se rompió, la reforma, cuando vino la reforma se rompió esos esquemas. John Wesley fue uno de estos reformistas que él fue y se involucró con las masas, con la clase pobre, con los obreros, con los trabajadores. En ese tiempo en Inglaterra, los trabajadores del carbón, ¿verdad? Que andaban sucios, personas que trabajaban todo el día y no tenían tiempo de ir a la iglesia porque llegaban muy cansados. Y ahí fue esta idea de Wesley de ir a las casas. De ahí nació lo que fue las células, ¿sí? Los estudios en casa, ¿sí? Entonces comenzó como que el evangelio no solamente a ser parte de un templo para estar ahí unido, sino en casa, ¿sí? Y ahí vino la reforma. Bien, entonces dice este pensamiento quedó muy marcado en la iglesia de hoy. Usualmente el perfeccionismo es confundido con reverencia. La reverencia es una, el perfeccionismo es otra. La reverencia obedece al respeto por lo sagrado. El perfeccionismo provocó que la persona se sintiera indigna de acercarse a Dios y viera a Dios como alguien que toma en cuenta la manera en cómo nos presentamos. Entonces, esto creó una mentalidad en la cual yo debo ser perfecto para ir al Señor, ¿verdad? Yo debo estar perfecto para esto, ¿sí? Cuando en verdad el Señor vino a redimir, vino a trabajar, a transformar en nosotros, a un corazón, ¿sí? Totalmente imperfecto, ¿sí? Entonces, viene, dice, el perfeccionismo provocó que las personas se sintieran indignas de acercarse a Dios y vieran a Dios como alguien que toma en cuenta la manera en cómo nos presentamos. Dios no busca lo limpio, Dios busca lo sucio para hacerlo limpio. Amén. Pero el perfeccionismo puso sus propias normas y conceptos para buscar a Dios. En vez de acercar al pecador a Dios, lo hizo alejar. En vez de restaurar, destruía. Por eso hoy vemos muchas personas que ven la iglesia como una institución que exige y no que transforma. Y exige por esos conceptos, por esa mentalidad, ¿verdad? Pero bien, hay una manera de cómo podemos nosotros percibir una persona transformada. No necesariamente quiere decir una persona que tiene sus vidas limpias, tiene todo limpio, pero su corazón no está bien, no está de acuerdo a lo que él representa. Entonces, eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se
O sea, era la representación de Dios, ¿sí? Los maestros de la ley, los escribas, ¿sí? Eran las personas que tenían la autoridad de hablar de Dios, ¿sí? Ellos representaban la autoridad ante el pueblo. Y esto en la iglesia moderna se fue aplicando, en especial la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿sí? Donde hubo una ruptura, y de ahí es lo que nace o se forma, como hoy conocemos, la iglesia protestante, como fue llamada la iglesia protestante. Ese nombre protestante fue puesto por los mismos católicos, ¿sí? Entonces hubo una separación. La iglesia fue más hacia el pueblo, fue más hacia la masa, es decir, rompió ese esquema, ¿sí? Un esquema religioso, tradicional, y hoy por hoy se va extendiendo más hacia los pueblos, hacia las masas, ¿verdad? Porque se trata es de llegarle al mundo, llegarle a lo imperfecto, ¿sí? Y eso no quiere decir que desechemos lo perfecto, sino lo perfecto que viene de Dios. La perfección que viene del hombre es una perfección errónea, ¿sí? La perfección que Dios propone es una perfección que tiene que ver con el corazón. El corazón de Dios es perfecto, pero el camino del creyente es a lo perfecto, ¿verdad? No es quedarnos ahí, que Dios nos acepta tal y como somos, sino que eso es, o sea, quiere decir que eso es una condición, ¿sí? Un estado del hombre natural. Y Dios comienza desde ahí. Dios parte desde ahí. Dios parte con algo sucio. Decía por ahí un dicho de ahí un filósofo: dame un pedazo de lodo y te haré una Venus. Quiere decir que basta con algo para llegar y hacer una creación. Dios es el alfarero, ¿verdad? Y Él nos va moldeando, nos va creando, nos va perfeccionando. De eso se trata. Así que el perfeccionismo marcó mucho dentro de la historia de la iglesia, marcó mucho una época en la cual había mucho rechazo, mucha discriminación, mucho por causa de prejuicios religiosos. Hoy por hoy, por ejemplo, gente dentro de del mismo movimiento cristiano evangélico en los años 80, digamos que todavía en la época, todavía se ve mucha iglesia que discrimina, ¿sí? Mucha discriminación en cuestiones de personalidad de una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros impactar el mundo como iglesia? Somos servidores. Lo que decía Rogelio acerca de que cómo nosotros podemos servir. La manera de hacerlo es en todos los círculos sociales, ¿sí? Esto no tiene distinción. Esto es tanto al rico como al pobre. Esto no tiene clases. No es una iglesia clasista. Pues lamentablemente vemos hoy por hoy de que hay iglesias que son de latinos, de blancos, de morenos, de asiáticos, ¿verdad? Entonces, eso no es la propuesta de Dios. El Apocalipsis dice que hay la visión que estuvo de Juan acerca de una multitud vestida de blanco, de diferentes lenguas. El profeta vio una muchedumbre de personas, ¿sí? De diferentes nacionalidades, ¿ya? Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Lo que yo estoy hablando es acerca de eso, de un servicio de acuerdo a una mentalidad, a una estructura, de cómo fuimos formados. Nos formaron así, de esta manera, de una forma cuadriculada, y así fue que aprendimos. Yo aprendí una expresión de un apóstol que decía: hay que desaprender para volver a aprender. Es decir, hay que desarmarnos, desarticular lo que ya hemos aprendido,
porque creemos a veces que estamos en lo correcto. Y no, pues para saber si estamos en lo correcto o no, tenemos que ir más a fondo en la Biblia. Pero yo me he leído la Biblia, pero te la leíste de acuerdo a una corriente religiosa que te enseñó de acuerdo a ese credo. Y no de acuerdo a lo que realmente dice Dios. Se sacó una parte de la Biblia, se fraccionó la verdad y se creó una religión, una secta. Y hoy por hoy es que hay un problema grande en la iglesia en cuanto a la mentalidad. Entonces, el perfeccionismo marcó una mentalidad fuerte, un fenómeno fuerte dentro de la iglesia, que todavía la iglesia está siendo afectada por eso. Bien, dice, ok, en vez de acercarse al pecador, a Dios lo hizo alejar, en vez de restaurar, destruía. Por eso hoy vemos muchas personas que ven la iglesia como una institución que exige y no que transforma. Las exigencias religiosas no transforman a nadie. Esta mentalidad perfeccionista ha hecho que no sea la gracia de Dios la que se manifieste como elemento transformador, sino los métodos humanos. El perfeccionismo maneja un diseño basado en la apariencia. Para una persona perfeccionista es muy importante el detalle. Puede que todo esté bien, pero un simple detalle hará que todo se vea mal. Y ahí se complica la vida. Si no está perfecto todo, entonces no hacemos nada. El perfeccionista se siente imposibilitado a avanzar si todo no está completamente o no está en orden. Una persona perfeccionista quiere empezar con todo en su lugar. La obra del ministerio se va perfeccionando a medida que se va avanzando. Nuestro camino comienza por lo imperfecto. Un verdadero líder comienza por gente no calificada. Ninguno es calificado. Dios llamó gente que no califica. Él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos están. Él vino por los enfermos. Porque ¿de qué sirve ir a un pueblo donde no hay necesidad? ¿Yo qué hago aquí? Entonces, Dios no se puede glorificar. Dios no se puede glorificar en medio de algo que aparentemente está perfecto. No, aquí funcionamos todo bien. Aquí todos tenemos servidores, tenemos, uy, qué perfecto. Sí, tenemos esto y esto otro. Y te podemos ubicar en este puesto dentro de la iglesia. Bien. Pero cuando alguien con discernimiento llega a la iglesia y dice, no, aquí hace falta muchas cosas. Nos estamos engañando nosotros mismos y creamos una iglesia de fachada, ¿verdad? En la cual nosotros siempre estuvimos ahí. Pero viene el mismo Señor a abrirnos los ojos. La manera de abrirnos los ojos del Señor es a través de su palabra, ¿sí? Mario citaba algo muy importante y que eso es para tocarlo también dentro del Timoteo más adelante, acerca de los requisitos del obispo o del diácono. Es algo que poco se enseña en las iglesias, ¿verdad? Esos requisitos son una papa caliente para la iglesia. Entonces, no es solamente basarse en el servicio, en lo que yo hago, sino en lo que yo soy. Bien, voy cerrando, ya me quedan pocos minutos. Dice la palabra en 1 Corintios 1:28. Dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para hacer lo que es, para deshacer lo que es. Repito, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es decir, lo que no tiene forma, lo que no tiene personalidad, lo que no tiene identidad, lo que no es nada. Entonces, como servidores, ¿qué somos nosotros cuando alcanzamos a ser servidores? Tomar a alguien y construirlo, construir vidas, edificar. Esa es la función del servidor. Edificar, hacer que lo que yo recibí también lo reciba él. La palabra de Dios dice: de gracia recibiste, da de gracia. Amén. Así que la función que tenemos como servidores es de edificar el cuerpo de Cristo. No es para nosotros, no es para agradarnos a nosotros, no es para servirnos a nosotros mismos, es para gozarnos en Dios a través de lo que estamos haciendo en los demás, y no para gozarnos a nosotros mismos. Hay un deseo egoísta a la hora de servir en muchas personas. Sirven, pero no tienen ningún contacto con la gente. Son servidores extraños, servidores que hacen su oficio y se van. No tienen que ver con la gente. No saludo a nadie, no tengo conexión con nadie. Ese es un tipo de servidor egoísta. ¿Por qué lo hace? Para agradarse a sí mismo, por su ego, por salir y cumplir una función que le agrada a él, que cree que lo está haciendo bien, pero no tiene contacto con nadie, no saluda a nadie. ¿Puede influenciar? ¿Puede influenciar un servidor así? ¿Puede dar? ¿Qué da? Nada. Pues una basura la puede tirar cualquiera, ¿verdad? Pues barrer, cualquiera lo puede hacer. ¿Es parte del servicio? Sí, claro. Pero el trasfondo de la enseñanza tiene que ver de lo que sale de mí, no de lo que yo estoy haciendo externamente. Puedo estar sintiendo con un corazón amargado, con un corazón frustrado. Pero la iglesia me necesita. Yo lo que hago lo necesita la iglesia, porque es una necesidad que hay en la iglesia y de eso me valgo. Y por eso lo hago. Estoy cubriendo una necesidad o un espacio. Pero no edifica a nadie. Porque se puede contratar a alguien para que lo haga. Ese no es el asunto. El asunto es lo que tenemos nosotros para dar del Espíritu, ¿verdad? Así que, hermanos, hasta aquí entonces estos dos puntos que, bueno, esta es, los compartí como más, un poquito más detallado, porque por aquello de que yo sé que hay mucho que compartir, ¿verdad? Que impartir, pero bien, lo importante de esto es que se quede no solamente aquí, sino aquí. Del resto no estaría haciendo nada con estar parado aquí y fuera solamente un expositor más. La idea de esto es que podamos transformarnos todos, una transformación integral. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a entregar este momento al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta obra. Señor, por esta tercera sección del discipulado Plan Timoteo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu revelación, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender el propósito tuyo, Señor. Podemos entender de la manera cómo quieres que nosotros trabajemos, cómo quieres que nosotros nos movamos, Señor Padre Santo. Señor, tú eres el que sabe, Señor.
Tú eres el que sabes todo, Señor Padre Santo. Tú eres el que enseña, Espíritu Santo, Señor, de la mejor manera. Tú eres el maestro, Señor, por excelencia. Señor, yo solamente soy un vaso en el cual me presto, Señor, para servir, Señor. Pero necesitamos ser transformados, Señor, de esto que tú traes, Señor Padre Santo, y tú presentas. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, y que la transformación tuya, Señor, se haga, Señor, rema en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que seamos esos servidores, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, transformados y edificados para edificar a otros también, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos enseñas la manera correcta de cómo debemos servir, Señor. No por ego, Señor, sino complaciéndonos en ti, solamente en ti, para ayudar a muchos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor para la verdad.